Buenos días, bienvenidos al curso de sistemas constructivos. Esta es la modalidad en línea. Vamos a ver uno de los temas, que es el de sistema americano de viviendas. Básicamente en esta parte lo que vamos a hacer es continuar con la idea que ya traíamos desde los primeras presentaciones. Entonces, habíamos visto la casa mexicana, cómo se construye en México, y habíamos visto como todos los elementos, ¿no? Cimentaciones, firmes, toda la albañilería, obra negra, algunos acabados, etcétera. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a ver es el tema del sistema americano de viviendas. Es un tema de una vez, o sea, no vamos a verlo como muy largo, pero vamos a empezar a retocar temas de como construcción de madera o qué otras formas de construir hay, porque en México estamos como muy casados con el sistema de mampostería en cuestión de vivienda. Entonces, ese es el chiste de la presentación. Vamos a ver, déjame nada más lo pongo en full screen. Ah, perdón. Eh, Muy bien, entonces, sistema americano de viviendas. Eh, si les pusiera el ejercicio de dibuja una casa americana, usualmente la gente hace el dibujito de el típico dibujito que es, a ver, déjenme ver si tengo un enterito. Este dibujito de la típica casa que es así, ¿no? La casa que tiene el techito inclinado, incluso la gente dibuja la casita con un poquito más larga, con su chimenea, ¿no? Entonces, esa es la típica casa americana. Entonces, viviendas mexicanas contra viviendas americanas, ese es el tema de la clase, ¿sí? Entonces, aquí está el ejemplo de un dibujo de una típica casa americana, de los suburbios. Son techos inclinados, o sea, cosas que vemos aquí. Y yo les pregunto a ustedes, como pónganle pausa y vean tantito la imagen. ¿Qué cosas vemos aquí? Entonces, de entrada, por ejemplo, vemos cosas como esta chimenea en el fondo, techos inclinados, techos inclinados que son a veces a cuatro aguas es que tienen la inclinación en cuatro direcciones distintas. De repente son a dos, de repente son a dos y uno. Las ventanas tienen estas como, le llamamos louvers, que son como un tipo de cerradura de madera aparte de la cerradura de vidrio. Las puertas y entradas son grandes, usualmente están elevadas, se fijan que la casa entra si está elevada. Yo no veo la cochera de entrada, usualmente las cocheras son como accesos diferentes. Las bardas son muy chiquitas, usan mucho piedra y vemos madera en la fachada. Y vemos otro tipo de decoración como las cornisas, ¿sí? Y como los louvers acá en los áticos, etcétera. Que eso vamos a platicar un poquito. Entonces, esa es la foto, esa es la imagen. Esta es una foto de una típica casa americana. En este caso, por ejemplo, sí está elevado. En este caso sí tiene la cochera enfrente, pero las protecciones no son de madera, bueno, son de madera, pero están pintadas. Sí, el techo son a dos aguas, podemos ver los canales, etcétera. O sea, no está tan fuera de la realidad. Es un dibujo, es un render para presentar este tipo de viviendas. Aquí está otro ejemplo. Sí, las casas son inclinadas, tienen las ventanitas. Tienen otro acabado. En este no es de madera, pero usan mucho piedra, usan mucho paneles de madera o paneles de aluminio para la fachada. Sí, algunos otros tipos de acabados en la fachada. Y luego aparte tenemos los que le decimos shingles, que son como eh, tejas de plástico, de vinil. Luego los vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Sí? Entonces, de entrada, este tipo de casas, pues son diferentes a las que estamos acostumbrados, particularmente aquí en México. Entonces, mucha gente que le gusta este tipo de diseño a veces trata de imitarlo, cuando en realidad los métodos constructivos aquí en México son muy diferentes. Entonces, tienen que tener esa consideración. No es tan sencillo construir una casa americana en un lugar como México, que tenemos muy casado el sistema. Muy bien, entonces la pregunta aquí, por ejemplo, es cuánto cuesta una casa en Estados Unidos. Sí, y para eso traigo el ejemplo de Realtor.com. Déjenme, me voy a Realtor.com. Y, bueno, lo traigo aquí en la presentación. Esta es una casa, por ejemplo, en Houston, Texas. Y tiene las imágenes, digo, los acabados los tiene muy similares a los que hemos visto: piedra, ladrillo. Esta es cochera doble. Está muy grande la casa, obviamente. Pero si se fijan en el precio, son $383,000. Esto es de 2018, me parece, 2019. $383,000 son
son 3.800.000, son como 7 millones de pesos, ¿sí? Entonces, 7 millones de pesos por una vivienda de este tamaño, con características tan grandes y el diseño en general, pues la verdad es muy atractivo. O sea, no es algo, eh, es bastante casa para el precio que están viendo. Entonces, la pregunta obligada sería, bueno, ¿y en México cuánto cuesta una vivienda? Entonces, pues obviamente depende mucho, y aquí traigo un ejemplo de anuncios, Viva Anuncios, en San Pedro Garza García. Sí, no tengo el apuntador aquí, permítanme. Sí, en San Pedro Garza García, esa es esta es una de las zonas más caras pues no solo de México, sino es de Latinoamérica. Entonces aquí está el ejemplo, es una casa en venta en el centro de San Pedro García, vale 9 millones de pesos mexicanos, hace un año que estaba más o menos como a 20 el dólar, entonces ahorita está a 22 más o menos en la crisis de coronavirus. Pero vemos el tipo de diseño de la vivienda, o sea, es una vivienda relativamente común para el diseño mexicano, ¿sí? Entonces, de entrada, ¿qué vemos? Vemos cosas como bardas gigantes, portones cerrados hasta más no poder por cuestiones de seguridad. Aquí en México es muy común. Los acabados son muy sencillos. Este tiene, por ejemplo, un acabado de piedra en la fachada, también tiene cornisas, pero, por ejemplo, las losas inclinadas que tratan hasta cierto punto de repente de imitar el diseño de casas americanas se pierde un poquito aquí por la altura. Es una casa de 2 pisos, que tiene estos arcos, tiene ventanas de aluminio, sí, pero no alcanzamos a ver mucho. Prácticamente es digo, es el mismo tipo de vivienda para el precio, pero las características, a pesar de que tiene los mismos elementos, son muy diferentes por la forma de acomodo. Entonces, este es de 3 cámaras, cuatro garage, 4 carros para el garage. Esta casa igual, muy probablemente sean cuatro carros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? De entrada, usualmente una de las cuestiones que vemos que es diferente es el predio. O sea, el terreno donde está ubicado la casa es mucho más chica normalmente, o es mucho más chica en México, cosa que por ejemplo en una casa americana te permite muchas cosas. Te permite dejar la cochera separada, dejar una entrada peatonal, el frente con mucho jardín, da la impresión de que la casa la puedes apreciar mucho más a detalle. Los techos inclinados, por ejemplo, sí se notan, cosa que aquí no se podrían ver si estamos viendo el techo inclinado desde la fachada, ¿no? Y el diseño, pues interior, pues aquí está la foto, digo, eso vamos a verlo un poquito después. Este San Pedro, obviamente si nos vamos a lugares como el centro, pues las casas son mucho más baratas. Este es el centro de Monterrey, una de las ciudades más grandes de México, la segunda o tercera ciudad más grande de México. Entonces, por ejemplo, este tipo de fachadas son las típicas en México, en los centros, ¿sí? Casas de 1 piso, 2 pisos, que tienen un frente muy mínimo para una cochera. A lo mucho una de las habitaciones da al exterior. En por ejemplo, pusieron ventanitas chiquititas, colores pues muy llamativos, los techos, etcétera. Y 1,5 millones de pesos, 3.2 millones de pesos, que a 20 pesos el dólar sería más o menos como serían $150,000, y este serían como 75,000, si no me equivoco, $75,000 más o menos. Son propiedades mucho más económicas, más comunes de encontrar, pero pues el diseño es muy diferente. Tenemos más ejemplos. Este es Santa Catarina, que está muy cerca de la Universidad de la UDEM, aquí en Monterrey. Entonces son igual 800,000, son precios mucho más económicos. Claro que el diseño es mucho más pequeño, ¿no? O sea, son frentes relativamente muy pequeños, con casi que todo el frente de la casa de cochera. Y esto es algo que aquí nos gusta mucho tener cochera para los vehículos, porque en la calle usualmente no hay espacio. Y los precios son relativamente pues, más económicos, ¿no? Obviamente son mucho menos metros cuadrados, son 120 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. Bueno, no tiene el dato, pero es para que nos demos una idea. Entonces, la pregunta aquí, ¿por qué hay esta diferencia entre viviendas como esta, sí, que es la vivienda americana, contra la vivienda de tipo mexicano, como son estas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tenga esa diferencia? Entonces, la realidad es que he escuchado muchas teorías. Usualmente lo que más me han comentado es
el precio de la construcción, pero usualmente los materiales son los mismos, el terreno es relativamente similar, si se dieran cuenta el precio de la vivienda es similar. Las cuestiones que yo he visto que son como las más comunes son la planeación es diferente, o sea, los lotes no te permiten hacer los lotes tan chiquitos, ¿sí? Sino que tienen que ser lotes muy muy grandes y eso de entrada te da un diseño muy diferente. La otra es obviamente el sistema constructivo. Nosotros construimos en mampostería, que es mucho más sencillo de construir, ocupa mucho menos capacidad laboral en el cuestión eh, de planeación a la hora de diseñar. O sea, fácilmente podemos poner un muro de mampostería, a diferencia de los muros de madera que tienen que estar un poco más planeados antes de colocarlos. Entonces, esa diferencia de sistemas constructivos es lo que vamos a atacar en este tema. Y pues básicamente es como una cuestión muy importante para poder entender los distintos elementos usados desde otra perspectiva. Y les repito, la razón más común que yo he encontrado es que el costo laboral, el costo de la mano de obra es la diferencia. En México el costo de la mano de obra lamentablemente es muy económico con respecto a el precio total de la vivienda. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente le pagan lo que aquí a lo mejor a un trabajador de la construcción le pagan, no sé, 500 pesos el día, 600 pesos el día. En Estados Unidos le pagan 500 pesos la hora. Entonces es una diferencia abismal, son 10 veces una orden de magnitud completa en cuestión de trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el constructor para poder hacer redituable su negocio de construir y vender casas, particularmente? Pues es hacerlas muy rápido, ¿no? Entonces, por eso el sistema constructivo americano es muy eficiente, es muy rápido, te permite construir las casas en 6, 7 meses, cosa que aquí a lo mejor en México se tardan año y medio, 2 años en construir una casa grande, mucho menos las chiquitas, pero es mucho más eficiente, es mucho más limpio y mucho más rápido de planear. Entonces, pues es lo que vamos a ver en la clase. Hasta aquí lo voy a dejar en este video, vamos a continuar en el siguiente.